Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Jazz o Jazz, yo creo que se va a decir Jax. Su nombre es JAX, mide 37 centímetros de alto. Sale en una caricatura o algo así que se llama Digital Circus. Es una animación, creo que es animación por computadora. Espero que te guste. Veo que lo están pidiendo mucho. Por si tú te dedicas a las ventas, te convendría mucho. Espero te guste. Ve el detalle. Sí, sé que es un muñeco raro, pero así está el muñeco. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario para que YouTube me recomiende. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Quizás te guste alguno de mis otros tutoriales. Tengo más de 500 tutoriales en en mi canal. ¿Y qué más? Nada más. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como ya vieron, hice a Jax de Digital Circus. La verdad no sé cómo es la caricaturita, pero vi que están pidiendo mucho este patrón, entonces lo voy a hacer. El muñeco es un conejo delgado, flaco, 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 alto. Entonces, voy a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, solamente que va a variar el tamaño del muñeco dependiendo a su grosor del estambre. Una chica, como les decía anteriormente, me preguntó cuántas hebras era mi estambre. Es de 2 hebras. Entonces, por eso lo menciono, para que ustedes sepan qué grosor tiene más o menos. Vamos a utilizar el lila, que es el cuerpo del conejo. Voy a ocupar 2 tonos de rosa. El rosa fuerte es para el pantalón y el rosa claro para los bolsillos. El amarillo es para las manos, ¿ok? Voy a utilizar fieltro amarillo y negro. No tengo fieltro, pero voy a usar foamy en caso contrario. Y no tengo foamy negro. Entonces voy a usar el fieltro, pero sí se va a ver bien. Ustedes pueden usar o ya sea foamy negro y amarillo o fieltro amarillo y negro. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a utilizar un gancho del número 3. Me imagino que ese muñeco es para niños. Entonces, le puedes poner barras de silicón para el sostén de las piernas. Yo la verdad no tengo ahorita en el momento, pero voy a utilizar los palitos de banderilla, pero solamente porque sé que no lo va a llevar un niño. Y entonces, para que se sostengan, si no, no le pongan nada, de todas maneras va a quedar perfecto, solo que no se va a poder detener, porque pues las piernitas van a quedar muy aguaditas porque están muy largas. Espero que me salga y les guste. Y espero que me sigas apoyándome, viendo aunque sea un minuto del video, que es cuando explico lo del material, las medidas y todo. Ah, no, es cierto, es el anterior, el minuto anterior, que es donde explico cómo quedó y muestro el muñeco en sí. Ojalá con que veas esa parte ya me ayudaste muchísimo. Y vamos a comenzar haciendo el patrón. Ok, se me estaba olvidando que también necesitamos 2 botones amarillos de tamaño chambrita. Ok, para el muñeco. No los había mencionado y se me había olvidado. Ok, miren, ya empecé a hacer la manita.
Vean, vamos a comenzar tejiendo los deditos. Son 4 dedos, 3 podemos rematar, pero el cuarto no. Es para unir la manita, ¿ok? Vamos a tomar el color amarillo. Y vamos a tejer. Ay, ya le hice un nudo. Voy a enseñarles a tejer el dedo y van a hacer los 4 dedos y el último no se remata. A ver, esperen, aquí está. Entonces, para los dedos vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo de la vuelta 2 a la 4 punto por punto. 4 puntos bajos en cada vuelta y vean, en la segunda cierro con un punto deslizado y empujo para el centro para arriba y los lados hacia abajo. ¿Ok? Entonces tejo de la vuelta 2 a la 4 punto por punto y remato 3 dedos. ¿Ok? Aquí están los 3 sueltos y el cuarto es para unir todos los dedos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a unir 3 dedos y uno lo dejamos para que sea el de acá arriba. ¿Ok? Entonces, a muchas les cuesta mucho esto de los deditos, pero está sencillo, miren. Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos, tomo el otro dedo, clavo en donde quieran y tejo 2 puntos bajos. Tomo el otro dedo y clavo donde quieran y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Me voy al de en medio y donde me quedé tomo el siguientes 2 puntos bajos. ¿Ok? Y tomo el primer dedo y donde me quedé tomo 2 puntos bajos para completar los 4 puntos bajos que son en total. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y ya los uní. Entonces, en la vuelta 6, tejo una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3. A ver, espérenme. 3, 4, 5 y 6. Tomo el dedito que queda, lo clavo en donde ustedes gusten y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4.
me voy otra vez a la manita y tejo los 6 puntos restantes de la mano. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Y ya las uní. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 vamos a tejer, a ver, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces. Y me va a dar un total de 8 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Espérenme que ya la había arruinado. Ahí está. Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer esto. Miren, antes de terminar la 9, voy a cortar el estambre. Y voy a cambiar a color lila. Doblo la punta y cierro la vuelta con el hilo. Hago un amarre. Si vieron, jalé el amarillo y hago un amarre. Así. Y en la vuelta 10 vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Vean, hago la disminución así, la jalo y hago otro punto. Ok, otra vez, un punto bajo, una disminución, jalo y aquí vuelvo a jalar. ¿Para qué? Para que quede parejito, ¿ok? Lo tejo, son 4 veces y me da un total. En el anterior dije que eran 8 puntos y no es cierto. En el anterior me quedaban 12 puntos y en esta me quedan 8. ¿Ok? Lo tejo 4 veces y regreso. Entonces, en la vuelta 9 me quedaron 12 puntos bajos y en esta lo hago 4 veces y me da un total de 8 puntos bajos. Ok, miren, rellenamos bien la manita y vamos a hacer de la vuelta 11 a la 24 punto por punto. Son 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Son de la 11 a la 24, tejo punto por punto y regreso. ¿Ok? Y luego hacemos el puñito. Ok, miren, ya quedó la manita. Y vamos a hacer esto. Me falta poner el puñito. Vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas, jalo. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. Acuérdense que tienen que ir las dos manitas así. Las dos van hacia adelante. Entonces, volteo la manita. La mano debe de ir hacia mí.
Y en donde está la cadena flotante, voy a empezar. Pero espérenme. Empiezo desde aquí. Entonces, jalo y voy a tejer una cadena. Y ahí mismo empiezo el primer punto bajo. Y me voy punto por punto. Así. Es importante la colocación de la mano como la tengo. ¿Ok? Los dedos deben de ir hacia mí y el brazo debe ir hacia el frente. Entonces, vean, ya está quedando. La tejo alrededor, punto por punto y regreso. Es en las cadenitas flotantes. ¿Ok? Así. ¿Sale? Ok, miren, ya tengo las dos manitas. Espero que sí me salga. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer las piernitas. La piernita, aquí tengo que hacerle unas garritas, pero ahorita lo hacemos. Entonces, vamos a tejer la piernita. Una de las piernas va rematada y la segunda no. La segunda es para unir las piernas. Espérenme, es que estoy enredando para que no se me enreden entre ellos mismos. Entonces, vamos a comenzar con el color lila. Y comenzamos tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sé que se ve que es rápido, pero para eso le puedes dar pausa al video y ir anotando las indicaciones. No puedo hacerlo más lento porque el video sería enorme y me cuesta mucho subirlo. ¿Ok? Entonces, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vueltas 6 y 7. Así.
Ok. En la vuelta 8, vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 3, 4 y la disminución. 3 veces, sí. Espérame. Sí, 3 veces. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a cambiar el color. Otra vez, doblo la punta, cierro la vuelta 9, jalo lila y hago un amarre. ¿Ok? Ahorita rellenamos. Pero la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 15 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer de la 11 a la 12, 11 y 12 punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 14 y 15 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Sale? Hay una disculpa, es de la 14 a la 28. Es que no me fijé, pero son de la 14 a la 28. Punto por punto, lo tejo y cuando sea la primera rematan y hacen la segunda para poder unirlas. ¿Ok? Entonces tejo de la vuelta 14 a la 28, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren. Ya terminé las dos piernitas. Este adorno al rato lo hacemos. Es que si lo hago ahorita tengo que cortar el estambre y no quiero porque necesito unirlas. Entonces, ya que tenemos las dos piernitas, ay, espérenme que algo se... Ok, vamos a unirlas. Este muñequito es muy delgadito y como que muy parejito, no tiene forma. O sea, tiene cuadradito. Entonces, vamos a comenzar con una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
tejo 2 cadenas, tomo la otra piernita y las alineo. Y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo 2 puntos bajos en las 2 cadenas. 1 y 2. Y tejo 2 puntos bajos de la primer pierna que me faltaron por tejer. 1 y 2. Y vean, ya quedaron unidas, ¿ok? Ok, en la vuelta 30. El anterior era 29. En la vuelta 30 vamos a hacer una cadena y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas flotantes. Y luego tejo 12 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 puntos bajos que había tejido sobre las cadenas. Y tejo 2 puntos bajos de la primer pierna. Y cierro la vuelta y me da un total de 28 puntos bajos. Ok, de la vuelta 31 a la 41 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco, porque ya saben, como me pongo a ver cosas mientras tejo, ay, no, me distraigo, ¿para qué quieren? Pero no puedo estar tejiendo sin ver algo, ¿ok? Entonces, miren, lo tejo y regreso en color rosa, de la vuelta 31 a la 41. Este muñequito sí tiene que salirnos alto, porque como que está muy flaquito y muy largo. O sea, sí tiene que salir grandecito, ¿ok? Este se los recomiendo que lo hagan porque parece ser que se está vendiendo mucho. Por eso se los estoy subiendo, porque creo que se vende muy rápido. No sé en qué sale. Una disculpa, yo sí soy muy ignorante en eso. Pero parece ser que es una caricatura, no lo sé. Es como Hatsune. No, Hatsuko, algo así. Era una cantante y después sí me cayó el 20. Dije, ah, sí, sí la he visto. Que era cantante. No era un anime, sino es cantante. Pero yo sé que las personas que son de mi edad sí me entienden que tejemos cosas que ni sabemos quiénes son. Pero pues los tejes porque te los piden, ¿no? Entonces, pero los jóvenes sí como que se desesperan que yo no sé cómo se llaman o qué hacen y todo y, ay. En fin,
bueno, de la 31 a la 41 lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 42 vamos a cambiar de color a color lila. Y voy a tejer de la vuelta 42 a la 49 punto por punto, pero en color lila. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, antes de esto se me había olvidado que yo puse 2 palitos en las piernas. Antes de seguirle, los clavas. Si quieres como a esta altura del rosa, tú los puedes clavar. Si no, los clavas por acá abajo, pero si es para un niño, no los pongas. ¿Ok? Para que no tengas problemas. Y entonces, lo que puedes poner son popotes. También puede ser. No sé si vendan todavía de plástico, pero eso sí durarían. Y entonces te ayudaría a mantener esto así, pero no sé. Es que yo tengo puros de cartón. Pero si pongo de cartón, al lavarlos, pues se va a hacer feo. Que de hecho el popote también siento que se hace feo, pero no sé. Ok, en la vuelta 50 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tomas una manita tomando en cuenta que el dedo debe de ir hacia adelante, ¿ok? Eso sí tengan cuidado. Y lo atravieso el brazo. Y tejo 1, 2, 3, 3 y 4. Y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y tomo el otro bracito y lo parto. Y hacemos 1, 2, 3 y 4. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vean. Los tirantes ahorita los hacemos. Y me faltó pedir botones amarillos. Es que no me había fijado, pero sí. Necesitamos botones amarillos. Está quedando hermoso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 51 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 4 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Yo sé que hasta aquí ya corta tajantemente el cuerpo y luego ya viene el cuellito, pero lo voy a tratar de hacer un poco diferente para que soporte. Necesitamos soporte aquí porque la verdad está muy delgadito el cuello. Entonces eso se presta a que se doble el muñeco. Entonces
Voy a ver si pongo una banderilla o pongo este. Porque este creo que está muy ancho y no va a caber. Pero ahorita lo vemos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, una disminución 4 veces y regreso. Ok. En la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 53 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Voy a ver si no me queda muy ancho el cuello. Si no, vamos a tener que hacer otra disminución. ¿Qué es lo más probable? Porque sí lo siento como que queda muy ancho. ¿Ok? Lo tejo. Y regreso. Ok. Vamos a... Perdonen que me ríe. Es que estoy viendo uno de Date Cuenta y ay, no me da una risa. Ok. A las mujeres les recomiendo ese canal. Bueno, también a los hombres. El Date Cuenta con Jorge Lozano. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 4 veces. Y me va a dar un total de 8 puntos bajos. Ok, y ahora sí ya me gustó el ancho del cuello. ¿Sale? Ahí está. Ay, espérenme. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 55 a la 58, no lo voy a hacer tan largo para que no se doble. Vamos a tejer punto por punto. Son 8 puntos bajos en... Ay, perdón, me dio hipo. En cada vuelta. Oye, es que está haciendo mucho frío. Y la verdad sí. Estoy muy abrigada, pero no se me calma el frío. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 55 a la 58, punto por punto. Lo tejo y regreso. Es que vean, yo siento que sí está muy angosto el cuello. Y sí quería ponerle el palito grueso. Pero no sé. Miren, abarca todo el cuello. Entonces voy a ver si con la banderilla lo puedo clavar y que quede así. Ok, miren, sí pude atravesar esta. Entonces, si es para un niño, no lo pongas. Porfa, no lo pongas. Y entonces, vamos a hacer esto. Aunque se caiga la cabeza, o sea, creo que no hay otra forma porque el peso de la cabeza lo va a hacer doblarse. Entonces, pero así es el muñeco. Entonces, vamos a hacer una cadena y tejo en la vuelta 59, 8 aumentos. Un aumento por cada punto. Lo tejo y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Aumento en cada punto. ¿Ok? Ok. En la vuelta 60 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 8 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Un punto bajo, un aumento y regreso.
Ok. En la vuelta 61 voy a tejer. Ahí, espérenme. Ahí está. Una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Miren. Vuelta 62. Vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, un aumento. 6 veces y me da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 63 a la 67 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y la termino con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Dejen marco y regreso. Ok, miren, ya terminé a la vuelta 67. La vuelta 68 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 69 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 68 tejo una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta, es que rellené la cabeza, pero le puse silicón, pero no sé cómo termino toda embarrada. Ok, en la vuelta 69 vamos a tejer. Disculpen que esté así rara, pero es que si vieran cómo traigo el muñequito para hacer la toma, es que está muy larguito, entonces sí me cuesta. Vuelta 69, tejo una cadena, un punto bajo, una disminución, perdónenme, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Una disculpa otra vez, es que no logro ver el punto, o sea, estoy viéndolo a través de del celular, pero me está costando. Entonces, lo tejo, rellenen bien la cabecita y regresamos. Ok, en la vuelta 70 es la última vuelta. Vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ay, mi perrita anda como loca. Es que los vecinos sacan a sus vaquitas a pastar. No sé por qué les tiene un coraje a las vacas. Ni siquiera las ha visto cerca. O sea, creo que ni siquiera las ha visto a las vacas. Yo creo que ese es el problema, pero me da miedo abrir la puerta
y que se les aviente a las vaquitas y las vaquitas por protegerse la pateen. Entonces, mejor que siga con esa idea y anda como loca ladrando. Eso y los borregos. A los borregos tampoco los soporta. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que en una vida pasada fue ovejera o... pero no. Y se pone como loca. Y sé que son ellos por la hora en que van regresando de pastar. Y ahí viene. Creo que ahí viene. Sí, óigala. Se oye la campanita. Ok, miren. Termino, remato y dejo estambre para cerrar el circulito. ¿Ok? Dejen, hago una oreja y ahorita les explico cómo hacerlas. Ok, miren, así quedó la orejita. Si la quieres un poquito más delgada, lo puedes hacer. Lo que pasa es que yo lo hice un poquito gruesa para no meter nada que la sostuviera. Porque si no, otra vez, meter algo para sostener. Porque es que este muñeco, miren, este muñeco va así. O sea, está enorme. Ay, nos falta esta parte. Entonces, sí necesito... Ay, ahora le acerqué mucho. Necesito meterle soportes porque si no, pues todo va a quedar guanguito. Entonces, pero vamos bien. Para la oreja. Necesitamos tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y ahí va otra vez. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. Si no la quieres así de ancha, con 6 puntos bajos te vas de la vuelta 2 a la 10, punto por punto. Pero si quieres así como me quedó de gruesecita, es un punto bajo, un aumento en la vuelta 2. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Lo cierro y tejo de la vuelta 3 a la 10, punto por punto. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para unir a la cabeza. Lo rellenamos y regreso. Y déjenme ver qué tanto está ladri ladri esta, porque de veras que está casi hasta que se derrite ahí en el portón. Como de, cada quien está allá afuera, ¿quién? Es que se pone intensa. Y es una cosita de nada. Y ladra como si fuera un perrote. Y ahí viene. Es que la veo por el ventanal y me ve y le corre. Oigan, ahí viene. Y se oye su puertita de la cocina. ¿A quién ladras, chaparra? Y se queda con cara de, ya los ahuyenté. Sale, entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner las orejitas de tal manera que estén alineadas a los hombros y que tenga 2 vueltas de diferencia en el centro. Lo pego y regreso. Ya saben cómo voy a pegar las cosas. Es pellizquito abajo, pellizquito en la oreja. No lo hago ahorita porque me cuesta mucho trabajo por el tamaño del muñeco. Miren, de hecho, vamos a medir. Ay, mis anotaciones. Ok. Mide con todo y orejas 37 centímetros, no, 36 y medio de alto. Entonces me está costando mucho el manobrear y que me vean cómo lo pego. Entonces, en esta ocasión ya saben cómo los pego y va a quedar alineada así y regreso.
¿ok? Ok, miren, ya hice el primer tirante y vamos a hacerlos así. Lo hago en tono rosa y vamos a tejer 25 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 25 puntos bajos. Remato y ya quedó. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, voy a pegar de que la cadenita quede hacia afuera. ¿A qué me refiero la cadenita? Esta parte. Tiene que quedar hacia afuera para que se vea uniforme. Y entonces, nada más lo pego con silicón y le pego el botoncito. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, dejo secar y vamos a hacer el adorno del pantalón. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo. ¿Ok? Y me voy a la parte de atrás. Con el muñeco hacia allá, hacia el frente mío, voy a hacer esto. Jalo, hago una cadena en las cadenas flotantes. Una cadena y hago un punto bajo ahí mismo. Y tejo punto por punto. Ay, perdonen. Ahí está. Y tejo punto por punto en cada cadena flotante. Y hago punto por punto. Lo voy a tejer y regreso. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 2 y 3 vamos a hacer lo mismo. Lo tejo, remato y ya quedaron los adornos del pantalón. Me falta la bolsita de enfrente. Todo va en rosa clarito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren. ¿Qué nos falta de las piernitas? Dejen, veo una foto. Necesito la foto. Es que aquí lleva de la vuelta 2 a la 2. Vamos a atravesar y hacer garritas. Le llamo garritas porque tiene como divisiones para los dedos. Y lo iba a hacer en lila, pero no se van a distinguir. Entonces mejor las hago en negro. Y queda así. Ok. Ay. Y remato. Clavo y lo mando a otro lado. Así hacemos el otro pie. Y ahorita hacemos el bolsillo. ¿Ok? Ok. Miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El bolsillo. Para el bolsillo vamos a necesitar el rosa claro. Y vamos a tejer 6 cadenas. 4, 5, 6. Y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 3, 4 y 5.
giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. Otra vez. De la vuelta 2 a las 6, vamos a tejer 5 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Subo con una cadena, giro el tejido y otra vez. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unirlo. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esto. Es que se ve sencillito el muñequito, pero sí fue un poco complicado. Que se viera proporcional como en el dibujo. Entonces, vamos a coser pellizquito el rosa en el cuerpo y pellizquito en el bolsillo. Y voy a unir en forma de U. Para que se quede abierto el bolsillo por la parte de arriba. ¿Ok? Lo termino de coser y regreso. Ok, miren. Hice los ojitos con foamy y la boquita así como... Esta parte de arriba va recta. Esa sí va recta y mide 5 centímetros de largo. Y el punto más largo es de 1.8 centímetros. Un ojo es más grande que el otro. El ojo grande es de 3.6 por 2 centímetros de alto. El chico es de 3 centímetros por 1.4. Ok. Hacen una copia del ojo en negro y lo parten a la mitad. Casi a la mitad en este grande y este a la mitad. Van rectos de aquí arriba y lo alinean a la misma altura. Es todo. Es todo el chiste de los ojitos. Si tienes fieltro, quedaría mejor. Yo pinté los dientes con plumón. Pero si es fieltro, con que le pases hilo negro, ya la hiciste. Entonces, ya quedó ahora sí el muñequito. Ok, miren, ya terminé. Sí midió 37 centímetros de alto. Espero que les guste. Está muy de moda esta caricatura, Digital Circus, Circus Digital, algo así se llama. Digital Circus. Y son varios personajes, pero este es el principal. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario para que YouTube me siga recomendando y que siga creciendo mi canal. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Ve mis demás tutoriales, quizás alguno te lata. Si te dedicas a las ventas, te lo recomiendo mucho para que vendas. No sé en dónde sale, no sé cómo sale, pero sí me fijé que lo están pidiendo muchísimo. ¿Ok? Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.